Muy buenas noches, señores y señores. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a esta nueva semana de actividades. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, licenciado. Buenas Buenas noches, noches. licenciado. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Un gusto poder saludar con cada uno de ustedes, dándoles la más cordial bienvenida. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana. Estamos ya en la semana número 3. Vamos a, en este caso, en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 4, gramática, en el tema número 3, y vamos a ver la forma interrogativa, cómo se estructura del verbo to be, del presente simple, es lo que vamos a ver en esta clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 4, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo consultando en otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer para la presente tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, explica cómo se estructura la forma interrogativa del verbo to be. Ya vamos a ver, ustedes tienen ahí la explicación. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Poner una pequeña conceptualización de acuerdo a lo que ustedes entienden, cómo se estructura, cómo se forma la parte interrogativa o la forma interrogativa del verbo to be y obviamente poner de pronto por ahí un ejemplo, cómo lo podrían hacer. La siguiente dice, ¿qué sucede con la posición del verbo y el pronombre en oraciones interrogativas? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el cambio que sucede en cuanto a esa posición, en cuanto al verbo y al pronombre? Igual tienen que describir y tienen que poner un pequeño ejemplo. Ahí tienen ustedes cualquiera de los pronombres personales con las formas de conjugación del verbo to be. Ustedes cualquiera de ellos pueden colocar como un ejemplo. Y por último dice transforma interrogativa las siguientes formas. Tenemos it is, we are, they are, I am y he is. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Simplemente transformar a interrogación estas estructuras gramaticales y eso es todo lo que tienen que hacer para la presente semana. Un deber bastante pequeño, un deber bastante simple, el cual ustedes obviamente se basan o se estructuran en función de lo que nosotros vamos a desarrollar en esta clase. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Ustedes ya saben cómo tienen que hacer, cumpliendo con todos los parámetros, lo que se les solicita. Y a continuación de la rotulación desarrollan su trabajo. Deben, en función del contenido de la tarea, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de todo este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 4 con el tema formas interrogativas, en este caso del verbo to be, correspondientes a la semana número 3 del 10 de junio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 10 de junio, la fecha límite de entrega es del 30 de junio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de julio del 2024. Así que tenemos todavía un tiempo bastante cómodo para poder cumplir con esta tarea, teniendo en cuenta que es una tarea bastante pequeña, una tarea simple en función de los temas que nosotros vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Iniciamos el desarrollo de las actividades una vez que se les ha proporcionado la información pertinente de las instrucciones del desarrollo de su tarea. Vamos a iniciar a continuación el desarrollo del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando las conceptualizaciones de cada uno de estos puntos bastante importante en el desarrollo de las actividades. ¿Cómo formamos nosotros la interrogación o cómo hacemos preguntas utilizando el verbo to be? Para construir una pregunta con el verbo to be, el verbo se debe anteponer al pronombre o sujeto. Eso quiere decir que van a cambiar de posición. Recuerda que en inglés solo se utiliza un signo de interrogación para cerrar la pregunta. Eso quiere decir que solo utilizamos hasta la parte final. La fórmula para desarrollar las oraciones interrogativas utilizando el verbo to be es la siguiente. Primero debe estar constituido por el verbo to be, luego el sujeto o pronombre, como lo quieran llamar, y por último el complemento. No olvidarse nunca del signo de interrogación. El signo de interrogación solo va hasta el final
cuando hablamos de questions, de preguntas en inglés, de oraciones interrogativas en inglés, solo se coloca hasta el fin. Si nosotros podemos observar en la parte de la traducción al español, en español nosotros colocamos el signo al principio y colocamos al fin. Y ahí sabemos que es una pregunta. En inglés no, en inglés solo colocamos hasta el final el signo de interrogación, nada más. Entonces, en función de esta fórmula, de esta oración interrogativa, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí. Are, que corresponde a la forma del verbo to be, el subject o pronombre, en este caso es you, y el complemento es at home. Igual tenemos un adverbio, en este caso de ubicación, de lugar, y tenemos en este caso home, que es casa o es hogar. Y al último tenemos el signo de interrogación. Entonces dice, are you at home? ¿Estás en la casa? Está haciendo una pregunta. Como esta, nosotros podemos hacer miles de preguntas utilizando cualquiera de las formas que tenemos en inglés. I, you, he, she, it, we, you y they son las formas, obviamente, que nosotros dentro del verbo to be, nosotros vamos a utilizar para crear oraciones. Ahora veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunas oraciones en las cuales obviamente nosotros vamos a ver la estructura del verbo to be dentro de oraciones interrogativas. Por ejemplo, is he a photographer? Le está haciendo una pregunta. Is he a photographer? Obviamente, ¿a quién me estaré refiriendo? ¿A él o a él? En esta oración. ¿Quién me puede ayudar? Yo digo, is he a photographer? ¿Qué será? ¿Estaré hablando primero de un hombre o de una mujer? En función de género. De un hombre. De un Justamente, hombre. perfecto, estamos hablando de un hombre porque yo estoy utilizando el pronombre personal, en este caso he, que me estoy refiriendo a él, ¿no es cierto? Como yo digo que tengo que hacer una pregunta, estoy prácticamente aquí haciendo una oración interrogativa. En este caso, primero, ¿qué va? Primero va el verbo, va posicionado en primer lugar. Luego, como ya han determinado ustedes mismos, he, que corresponde al pronombre personal, va en segunda posición y el resto de la oración, como complemento, va normal, va en la posición que debe estar. Y por último, obligatorio, nunca deben de olvidarse que en inglés, obviamente, el signo de interrogación siempre va a estar hasta el final. Él es un fotógrafo, o dice, he is a photographer, o él es un fotógrafo, cualquiera de las dos. La siguiente digo, are they friends? ¿Estará correcto esa oración? ¿Qué opinan ustedes? Primeramente, they, ¿qué? ¿Cómo se traduce al español they? Como pronombre personal. Ellos. Ellos, perfecto, ¿no es cierto? Como yo estoy hablando de ellos, el sustantivo, que es el complemento de la oración, que tiene que estar. Ahí ustedes lo tienen. ¿Qué tendrá que estar? Cuando digo they, estoy hablando de ellos. El sustantivo, en este caso, friends, que es el complemento de la oración, ¿en qué tiene que estar? ¿En singular o en plural? En plural. En plural, correcto, compañera. Aquí nosotros vemos que hasta el final estamos hablando de friends. Si yo estuviera solamente sin la S, estuviera solo friends, estuviera mal utilizado porque they obviamente hace referencia a quién? Hace referencia a Helios. Entonces, aquí nosotros tenemos igual, se aplica la fórmula de la oración, de la fórmula para crear oraciones interrogativas. Primero yo tengo el verbo, el auxiliar verbal, que en este caso es are. Luego tengo they, que es el pronombre personal. Y por último tengo el complemento, que es friends. Entonces ahí estoy hablando correctamente, dándole un complemento directo. Y por último estoy con el signo de interrogación. ¿Are they friends? ¿Ellos son amigos o son ellos amigos? Cualquiera de las dos, obviamente, se puede traducir esta oración. ¿Are they friends? Ahora, si yo digo en la siguiente oración, is my name on the list? Mi nombre está en la lista. Primeramente, ¿de quién estoy hablando? ¿Estaré hablando en primer lugar, en segundo lugar o en tercer lugar de conjugación? En primer lugar. Perfecto, en primer lugar, porque estoy diciendo mi, estoy hablando de mi nombre, ¿no es cierto? Is my name on the list? Mi nombre está en la lista, le está preguntando. De tal manera que igual en esta oración
el verbo to be siempre va a estar primero cuando yo hablo de interrogaciones. En este caso yo tengo un adjetivo posesivo que me está indicando la posesión. ¿De quién? Indicando de el nombre que es en este caso el sustantivo de quien se habla. Aquí tenemos un adverbio de ubicación, un adverbio de posición, en este caso que es on. Entonces dice, is my name on? Tenemos un artículo determinante. ¿Quién se recuerda la traducción al español del artículo determinado? ¿A qué corresponde? ¿No se acuerdan? El artículo determinado primeramente determina, como su nombre lo indica, está determinando exactamente de quién estamos hablando. El artículo de se traduce al español como las formas el, la, los, las. Eso no se olviden nunca. Es el artículo determinante. Tiene 4 formas. Obviamente determina género y determina número. Al determinar género, el y la, masculino y femenino. Al determinar número, obviamente el, la que pertenece al singular, los, las que pertenece al plural. Entonces ahí tenemos. Igual tenemos list como sustantivo o el que es el complemento. Y por último, sin olvidarse, estamos hablando de una interrogación, el signo de interrogación. Is my name on the list? Mi nombre está en la lista. ¿Está mi nombre en la lista? Están preguntando, ¿no es cierto? Entonces, así nosotros podemos crear un sinfín de oraciones interrogativas. No siempre nosotros vamos a afirmar, no siempre nosotros vamos a negar. En algún momento de nuestra conversación alguien nos va a preguntar algo. Entonces ahí nosotros aplicamos esta fórmula que nosotros hemos visto aquí. El verbo to be en primer lugar, el pronombre o el subject en segundo lugar y un complemento y el signo de interrogación. Esa es la forma estructural. Y aquí una vez más tenemos esta infografía en la función en función de tal que nosotros podemos observar el verbo to be del presente indicativo, que es lo que nosotros hemos estado yendo observando. Y aquí ustedes tienen por colores para que ustedes vayan observando cómo hay justamente los cambios tanto del modo afirmativo, del modo interrogativo y del modo negativo. Hay veces que nosotros vamos a afirmar, por ejemplo, yo les digo, ¿are you a student? Digo, ¿son ustedes estudiantes? Y ustedes me contestan, yes. You are, obviamente, en función de el grupo, ¿no es cierto? Entonces, pero si ustedes no son, ¿ustedes cómo me contestarían? You are not. You are not students. Nosotros no somos estudiantes. Entonces, vamos a ver. Aquí tienen toda una gama de estructuras en función de cómo está el modo afirmativo cuando nosotros afirmamos lo que somos o afirmamos una acción. El modo interrogativo, lo que acabamos de ver, cuando hacemos una pregunta, en inglés, una question. Y el modo negativo, cuando nosotros negamos. No siempre vamos a afirmar, no siempre vamos a preguntar, hay veces que nosotros vamos a negar. Entonces, en tal función, cuando hablamos del modo afirmativo, ya saben, primero está el pronombre personal, que lo tienen en color negro. I, you, he, she, it, we, you. Y por último tenemos el they. Cada uno se va conjugando con las formas del pronombre personal. ¿Cuáles las formas afirmativas del pronombre personal del verbo to be? Son 3. Son am, are, is. Las 3 se traducen al español como ser o estar. De hecho, el verbo to be en esta primera etapa describe ubicación y describe o caracteriza o determina la descripción personal. Entonces yo puedo decir yo soy estudiante, yo soy arquitecto, yo estoy en clases, estoy entonces, el primero estoy describiendo cuál es en función de mi profesión. Yo soy inteligente, me estoy autodescribiendo, o ella es hermosa, igual le estoy describiendo, igual le estoy, puedo, así como puedo afirmar, también puedo preguntar o también puedo negar. Entonces nosotros tenemos aquí, ustedes pueden hacer con cualquiera de ellos. Igual nosotros tenemos aquí esta infografía, se los ha colocado con las traducciones respectivas. Por ejemplo, I am, del modo afirmativo, significa yo soy o estoy. You are, tú eres, tú estás. He is,
Él es, él está. She is, ella es, ella está. He para el hombre, she para la mujer. It, ¿quién se acuerda? ¿En qué cosas nomás podemos nosotros utilizar el it? La forma it, ¿en qué nomás, que nos permite describir? Ya se olvidaron. Permiten, permite describir tres cosas: a cosas, animales y a sustantivos incontables. Solo en esas cosas nosotros podemos utilizar el it. Y yo no puedo decir it is a beautiful, porque estoy diciendo esto es hermoso. Ya no tendría conjugación. Entonces, yo el it is yo puedo utilizar para, por ejemplo, o determinar, por ejemplo, cuando ya creo que nosotros vimos cómo determinar las horas, por ejemplo. It is a 7 o'clock, por ejemplo. Son las 11 en punto, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de tiempo, time es un sustantivo incontable y obviamente ahí nosotros le utilizamos la forma it. It. Cuando yo voy a mencionar o describir a una mascota, ahí lo puedo igual utilizar it. Cuando yo quiero referirme a un coche, a una casa, a una computadora, a una mesa, igual lo hago con it porque son objetos. Solo en esos casos utilizo el it. Entonces, el it y se traduce esto es, aquello es, obviamente destinado aquí está justamente en la parte de abajo, dice para determinar animales u objetos, pero también se los utiliza para sustantivos incontables. La siguiente dice, obviamente, la primera persona del plural, we are, que se traduce como nosotros somos, nosotros estamos. El segundo, you are, que es la segunda persona del plural, que son, ustedes están. Y por último, el they are, que son ellos son y ellos están. Ahora tienen que fijarse ustedes justamente en los colores. Para la forma interrogativa, ustedes vieron en función de la forma afirmativa, en color negro están toditos los pronombres personales, ¿no es cierto? Y en segunda posición, en color morado, están las formas verbales, que son tres, am, are, is. Ahora, para las questions, para las preguntas o la interrogación, esa posición cambia. Y en tal virtud, aquí nosotros podemos observar que en primer lugar se encuentra ¿qué? Se encuentra las formas verbales, en segundo lugar se encuentra los pronombres personales y al final se encuentra el signo de interrogación. Obviamente aquí falta todavía darle un complemento para que tenga sentido la oración. Entonces, si ustedes pueden observar, I am, dice yo soy, estoy. Pero si yo digo am I, yo le digo soy yo, estoy yo, soy yo inteligente, estoy yo yendo a clases. Entonces, ahí estoy haciendo una pregunta. You are, tú eres, tú estás, pero si yo le digo are you, le digo eres tú, estás tú. La siguiente, he is, que se traduce como él es, él está. Pero si yo le digo en pregunta, is he, yo le digo, ¿es él? ¿Está él? Lo mismo sucede con she is. Yo le digo, is she, y se traduce la pregunta, ¿es Elia? ¿Está Elia? ¿Es Elia inteligente? ¿Está Elia en clases? Entonces, ahí obviamente nosotros podemos observar cómo cambia ligeramente, igual en función de la posición. Igual para it is, que es, esto está, cambia la posición y digo is it. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es él, es esto, es aquello, obviamente en función de cosas, objetos o animales. La siguiente, we are, que se traduce como nosotros somos, nosotros estamos, pero cuando yo le hago pregunta digo are we, que significa somos nosotros, estamos nosotros. Igual para la forma afirmativa, yo digo you are, estoy diciendo ustedes son, ustedes están. Pero si yo le invierto para hacerle preguntas, yo les digo are you y le digo son ustedes, están ustedes atentos, por ejemplo. Entonces ahí nosotros vamos aplicando este are you, que primero está el verbo y luego está el pronombre. Y por último tenemos de they are, que son ellos, están. Tenemos are they, son ellos, están ellos, y así sucesivamente nosotros tenemos aquí cómo nosotros formar la estructura interrogativa o el modo interrogativo con el presente del verbo to be. Ahora, para negar alguna acción,
Es mucho más fácil porque a la parte afirmativa del I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are y they are, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente le colocamos al final como complemento el adverbio de negación. Y yo digo I am not. Aquí tenemos tres estructuras, tenemos el pronombre, tenemos el verbo y tenemos el adverbio de negación. Y así va a estar para todos. I am not, no soy, no estoy en función de mi persona. You are not, tú no eres, tú no estás. He is not, él no es, él no está. She is not, ella no es, ella no está. It is not, esto no es, esto no está. We are not, nosotros no somos, nosotros no estamos. You are not, nosotros no somos, ustedes no son, ustedes no están. Y por último, they are not. Ellos no son, ellos no están. Y ahí nosotros tenemos igual la forma negativa del verbo to be en el presente indicativo o en el presente simple. ¿Qué es lo que les hace falta a cada una de estas frases? Simplemente darles un complemento. Por ejemplo, yo puedo decir, utilizando la segunda del you are de la forma afirmativa, yo le puedo decir, you are a student. ¿Qué le estoy diciendo? Tú eres un estudiante. Y yo le puedo preguntar y le puedo decir, ¿Are you a student? ¿Eres tú un estudiante? Y me pueden contestar tanto de forma afirmativa como de forma negativa. Si es que no es, me pueden decir, You are not a student. O me puede decir, I am not a student. Cualquiera de las dos, igual pueden intercalar. Pero si ustedes sí son, simplemente ustedes le indican, yes, I am a student. Sí, yo soy un estudiante. Y así sucesivamente ustedes pueden utilizar con cualquiera de estas oraciones. Por ejemplo, yo puedo decir, she is a nurse. Ella es enfermera. She is a nurse. Yo le digo, is she a nurse? ¿Es ella enfermera? Y me puede contestar, yes, I am a nurse. Obviamente, cuando obviamente estamos hablando en primera persona, la contestación, obviamente a la pregunta, le contestan en primera persona. Yo le digo, sí, yo soy enfermera. Entonces, ahí pues, está la contestación. O me pueden dar una contestación negativa y me puede decir, I am not nurse. No soy enfermera. Entonces, así sucesivamente. Ahora, eso vuelvo y repito, con cualquiera de ellos, si yo estoy hablando especialmente los que están en singular, hasta el it, si es que yo estoy haciendo una pregunta directa a una sola persona, me pueden contestar con el I am. Pero si yo, obviamente yo voy a utilizar ya con los pronombres personales y el verbo que está en función de plural, ahí sí me tienen que contestar en función del mismo pronombre. Por ejemplo, yo les digo, we are a teacher. Nosotros somos profesores. Yo hago la pregunta, ¿Are we teachers? ¿Somos nosotros profesores? Y de hecho, me van a contestar justamente con la forma de acá. We are not teachers. No somos profesores. O pueden afirmar, we are teachers. Nosotros somos profesores. Esa es la forma que pues, se puede desarrollar. Entonces aquí nosotros tenemos, en este cuadro, ustedes pueden observar cómo se estructura el verbo to be, tanto en el modo afirmativo, en el modo interrogativo y en el modo negativo, cuando nosotros queremos negar algo. El presente simple interrogativo del verbo to be, si necesitas saber cómo se usa el verbo to be interrogativo, obviamente tienen que tomar en cuenta que la conjugación del verbo to be en presente simple interrogativo sigue reglas similares que el modo afirmativo y también que el modo negativo, solo que debes modificar el orden entre el pronombre personal y el verbo to be, esto es am, are, is. En lugar de comenzar por los pronombres personales, deberás comenzar la pregunta por uno de los verbos, cualquiera de los tres auxiliares verbales, am, are, is, según corresponda. Por ejemplo, are you a student? ¿Eres un estudiante? Entonces ustedes pueden ver aquí, el primero está el verbo, luego está el pronombre personal y luego está el complemento,
que es a student, que es un estudiante. Y por último tenemos obligatorio el signo de interrogación. Entonces, are you a student? ¿Eres un estudiante? La estructura del uso del verbo to be en el presente simple interrogativo. En los siguientes ejemplos ustedes podrán observar cómo se forma la interrogación del verbo to be, tanto en afirmativo como en negativo. Por ejemplo, tenemos are they at the office? ¿Están ellos en la oficina? Are they at the office? La siguiente dice, is he a good friend? ¿Es él un buen amigo? Is he a good friend? Les tenemos la siguiente, am I your cousin? ¿Soy tu prima? Está haciendo una pregunta. Esto en función de, obviamente, con la primera etapa del verbo to be. Ahora vamos a ver preguntas del verbo to be, especialmente directamente con el auxiliar verbal are. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿are they your parents? ¿Son tus padres? Le estoy preguntando, le estoy haciendo una pregunta. Si yo quiero hacer preguntas con el verbo to be, pero con el auxiliar is, también lo puedo hacer. Is your brother a teacher? Is your mother a teacher? ¿Es tu madre una maestra? Estoy preguntando. Entonces, obviamente, utilizo igual el is. Vamos a ver igual con la forma am del verbo to be, cómo se estructura. En este caso, nosotros podemos ver am. Yo digo, am I grow? Estoy equivocado. Le estoy haciendo una pregunta. Si ustedes pueden observar, en inglés el signo de interrogación solo va hasta la parte final. Entonces aquí tienen ustedes ejemplos en función del verbo to be con los tres auxiliares verbales que tiene el verbo to be, que es are, is y am. En este caso están en desorden porque eso les va a permitir a ustedes memorizarse de mejor manera. Igual tenemos un poco más, tenemos la estructura afirmativa, tenemos la estructura negativa, igual del verbo to be. Y aquí nosotros vamos a ver incluso las formas como nosotros podemos determinar. En cuanto a la forma negativa, nosotros tenemos dos formas de negar. Tenemos la forma larga, que es la long form, y tenemos la short form, que es la forma corta, o lo que nosotros llamamos el apóstrofe, también para la parte interrogativa. El afirmativo es lo que nosotros acabamos de ver anteriormente. Am I, are you, is he, is she, is it, are we, are you y are they. Para lo negativo, igual en la forma larga, am I not, are you not, is he not, is she not, is it not, are we not, are you not, are they not. Entonces aquí estamos negando, pero en la forma larga. Pero lo podemos hacer de la forma contraída. En este caso, ¿qué se contrae? Se contrae el verbo to be, en este caso con el adverbio de negación. En la primera forma, para la primera persona no hay contracción. Se mantiene igual, como la forma larga. Se mantiene igualito. Tenemos para la forma larga I am not, para la forma contraída igual seguimos teniendo I am not. Pero a partir de la siguiente sí empiezan las contracciones, tanto del verbo con el adverbio de negación. De are not se da origen a aren't, de is not da origen a isn't. Entonces, de tal manera que aren't you, isn't he, isn't she, isn't it, aren't we, aren't you, aren't they. Cada una de ellas son preguntas. No cambia la traducción al español, sigue siendo lo mismo. Lo único que nos permite la contracción es darle una mejor fluidez el momento de hablar, el momento de desarrollar diálogos. Recordándoles una vez más que la long form o la forma larga, la intermedia que tenemos aquí, está permitido utilizar en documentos formales, tales como oficios, escritos, peticiones, solicitudes y tanta cosa más. Mientras que la forma que tenemos aquí, la forma contraída de la negación, ese nos permite solamente en diálogos de carácter informal y también en diálogos de películas, en letras de canciones y así por el estilo, cosas que son de carácter informal. Ahí se le utiliza esta estructura que es la forma interrogativa
pero con la contracción. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Cualquier inquietud, cualquier duda, me lo pueden hacer saber por interno. No me despido de ustedes y más bien quedan invitados a la siguiente clase correspondiente a ciencias sociales.